Los puritanos solían decir que el hogar era una pequeña iglesia. El hogar era la pequeña iglesia. Con ello querían enseñar que la primera congregación que Dios le entrega a un hombre no está en el templo, sino está en su casa. Es allí donde se predica con el ejemplo, se discipula en la vida diaria y se pastorea con amor. Alguien dijo también que la verdadera prueba del carácter de un hombre es cuando está en su casa. En una congregación podríamos aparentar por algunas horas ser buenos cristianos. Podríamos presentarnos como los mejores hijos de Dios. Pero donde no podemos aparentar es en nuestra casa. Allí es en donde realmente somos, donde no hay aplausos, donde no hay cámaras ni reconocimiento público. Es donde realmente se revela nuestro corazón. Mis queridos hermanos, esa realidad es la que vamos a ver en la palabra del Señor en lo tocante al diaconado. No es casualidad, mis queridos hermanos, que cuando Pablo describe las cualificaciones de un diácono, cuando habla del carácter de los diáconos, se centre de manera específica en la familia del diácono. Porque, mis amados hermanos, Dios mira primero el hogar donde se revela realmente nuestro carácter para saber si estamos calificados para el ministerio. Y es por eso que el tema que vamos a considerar en esta tarde es el diácono y su familia. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en la palabra del Señor allí en 1 Timoteo capítulo 3, textos que hemos estado repitiendo dentro de esta serie. 1 Timoteo capítulo 3. Usted sabe que toda esta sección con respecto a los requisitos es desde el 8 hasta el verso 13, pero vamos a dar lectura solamente a los versos 11 y 12. 1 Timoteo capítulo 3, versos 11 y 12 para considerar el tema el diácono y su familia. Dice así la palabra del Señor: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Verso 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. A lo largo de esta serie hemos estado considerando temas importantes con respecto al diaconado. La primera semana consideramos qué es el diaconado, comprendiendo bíblicamente ¿qué es el diaconado a la luz de las Escrituras? La segunda semana hablamos acerca del carácter del diácono, todos los requisitos que están acá que no tienen que ver con la familia de los diáconos. Hoy vamos a hablar del diácono y su familia y la última semana vamos a hablar acerca del diácono y su trabajo. Ahora hay dos cosas que debemos recordar. En primer lugar, ¿qué es el diaconado? Mis queridos hermanos, hemos dicho que el diaconado es un oficio, sí, y es de alta dignidad en la palabra de Dios, pero no es un oficio de liderazgo. No es un oficio en el cual las personas deben gobernar en la iglesia del Señor. Los diáconos no tienen la responsabilidad de cuidar a las ovejas del Señor, ni de orar por ellas necesariamente. No tienen la responsabilidad de dar cuenta por las ovejas porque ellos no lideran en la iglesia. Los diáconos son servidores al servicio del pueblo de Dios. El diaconado es un oficio de servicio, instituido en la palabra de Dios para administrar necesidades prácticas del pueblo de Dios, tal como hoy en la lectura veíamos en Hechos capítulo 6, necesidades que son normales dentro de la iglesia, que se presentan, que permiten. Cuando se cubren estas necesidades por estos siervos de Dios, eso permite que la iglesia camine en unidad y pueda desarrollarse de manera efectiva el ministerio pastoral. Cuando no hay diáconos eficaces, los pastores tienden a cubrir todas estas necesidades prácticas y se descuida en consecuencia la predicación del evangelio, el ministerio de la palabra, la consejería bíblica, la predicación de la palabra de Dios. Y eso, mis amados hermanos, nos debe hacer prender nuestras alarmas para darnos cuenta de la importancia del diaconado en la palabra del Señor. Pero una segunda cosa interesante es poder recordar cuál es el contexto de esta carta. Tú debes recordar que 1 Timoteo pertenece a las epístolas pastorales que ya hemos dicho que básicamente es el final de la vida del apóstol Pablo. Hacia el final de su vida, el apóstol Pablo al salir de Roma va a dejar a Tito en la isla de Creta, va a dejar a Timoteo en la ciudad de Éfeso
con ministerios muy importantes para estas iglesias, pero que son diferentes. Tito debe establecer pastores en Creta, una iglesia que quedó a medio terminar. Timoteo debe corregir el liderazgo allá en Éfeso. Timoteo debe filtrar a aquellos pastores, dejar a los verdaderos que deben estar ahí, sacar a los que no deberían estar ahí, y lo mismo con respecto a los diáconos. Timoteo debía llegar con los requisitos que Pablo le enlista acá para presentarlos a la iglesia y decir: hermanos, acá hay diáconos que no deberían estar ministrando. ¿Por qué? Porque no tienen el carácter necesario. Porque, mis queridos hermanos, Dios pone importancia al carácter, no a las capacidades. Nosotros ponemos énfasis en las capacidades. Cuán talentosas son las personas, cuántas habilidades tiene para tantas áreas. Pero si tienes todo eso y no tienes un carácter necesario, reprobado para ser diácono. Timoteo viene con estos requisitos de alguna manera a corregir y a filtrar quiénes son los verdaderos diáconos que deben estar. ¿Y quiénes son? Aquellos que son irreprensibles, aquellos de los cuales no se puede decir nada, no hay ninguna acusación válida en contra de su carácter el día de hoy. Son personas que han lidiado de manera íntegra con su pecado en el pasado, que se han arrepentido. Son personas que no podemos decir nada en cuanto a los requisitos que están acá. La semana pasada consideramos los requisitos que aparecen en versos 8 y 9. El carácter de los diáconos. Hablamos de que deben ser dignos de respeto, consideración hacia los diáconos, deben ser sin doblez, es decir, deben ser personas coherentes, personas que no sean falsas en su hablar, personas que no deben ser dados al vino, es decir, el control de los diáconos, su dominio propio sobre las bebidas alcohólicas. Nos habla también de la confiabilidad de los diáconos. Hablamos que son personas confiables, que pueden de alguna manera encargarse de recursos de la iglesia, no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas, no deben buscar enriquecerse a costas de la iglesia, son servidores de la iglesia. Pero también hablamos de las convicciones de los diáconos. Son personas que no deben conocer poco de la Biblia, son personas que deben ser personas maduras en la fe, que deben estudiar la palabra, leer las escrituras y aterrizar esas escrituras para tomar decisiones con sabiduría. En esta tarde vamos a considerar los requisitos que tienen que ver específicamente con la familia de los diáconos. Una vez más, ¿cuál es el estándar transversal en todos los requisitos? Ser irreprensible. Así como en todos los requisitos de su carácter, en los requisitos con respecto a su familia es lo mismo. Los diáconos deben ser irreprensibles. Y hay dos elementos que debemos comprender de los requisitos para la familia del diácono. Dos elementos que tienen que ver con estos requisitos para que usted y yo podamos comprender los requisitos que tienen que ver con la familia del diácono. Y en primer lugar, debemos comprender la estructura de estos requisitos. Debemos comprender la estructura de estos requisitos. Mire conmigo el verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Hemos dicho que versos 8 y 9 nos hablan del carácter de los diáconos. El verso 10 nos habla de que los diáconos debemos evaluarlos. Y en el verso 12 sabemos que nos habla de la familia del diácono, porque dice maridos de una sola mujer. Pero ¿qué pasa con el verso 11 en el cual estamos? Mis queridos hermanos, este ha sido uno de los temas más controversiales cuando se estudia lo que tiene que ver con el diaconado. Nos referimos al papel de las mujeres mencionadas en 1 Timoteo 3:11. ¿Quiénes son esas mujeres? Eso ha sido objeto de discusión durante muchos años por la historia de la iglesia. ¿A qué mujeres se refiere Pablo cuando escribe a Timoteo en medio de estos requisitos bíblicos para los diáconos? Ahora, mis queridos hermanos, en primer lugar debemos recordar y reconocer que Dios ha querido revelar su palabra de esta forma. Es decir, de alguna manera, mis queridos hermanos, aunque es importante hablar de esta discusión del verso 11, podríamos decir que no es una doctrina que habla de las esencias del Evangelio.
¿Podrían existir posturas diferentes? Claro que sí, porque Dios ha querido revelar su palabra de esta forma. Y eso nos debe hacer reconocer que esta no es una de las doctrinas más relevantes en la palabra de Dios, pero que sí es importante abrazar ciertas convicciones con respecto a este pasaje. Lo segundo que deberíamos decir es que no pretendemos entregar en este sermón una respuesta determinante a este tema. Esto se ha discutido por generaciones y hoy en un sermón no vamos a definir un tema, un pastor no lo va a definir o una congregación no lo va a definir. Pero en tercer lugar, aunque aquí se presentará una postura en particular, no es nuestra intención ofender a aquellos que piensen diferente con respecto a este pasaje. Muy buenos hermanos en el Señor, personas que yo admiro en el Señor, tienen una postura diferente con respecto a este texto y creen de alguna manera que eso es lo que el pasaje está diciendo y han querido ser honestos en su exégesis, en su manera de interpretar las Escrituras. Ahora bien, mis queridos, tenemos que decir que de este versículo han existido al menos 5 posturas con respecto a quiénes son estas mujeres, de las cuales solamente vamos a hablar 2, que son las que generalmente usted va a escuchar. Muchos creen que estas mujeres que están acá son las esposas de los diáconos, indicando de esta manera requisitos que tienen que ver con las esposas de los diáconos que nosotros vamos a escoger. Esta es una de las posiciones más aceptadas y que presenta buenos argumentos. Por ejemplo, está hablando en el contexto de la familia de los diáconos, por lo tanto es lógico pensar que el versículo esté hablando acerca de las esposas. Lo segundo es que la palabra mujeres se puede traducir como mujeres o se puede traducir como esposa y va a depender del contexto cómo es la traducción. Pero lo tercero es que también es coherente con el texto. ¿Por qué? Porque después de esto sigue hablando acerca de los diáconos. Y eso es uno de los argumentos más fuertes. ¿Por qué está inmerso en medio de los requisitos ahí estas mujeres al medio? Eso ha hecho que muchos digan, no, esto tiene que ver con las esposas de los diáconos, porque después sigue hablando de los diáconos. Pero mis queridos hermanos, la postura que mejor interpreta este pasaje, lo que nosotros de alguna manera hemos abrazado y creemos y que hemos estudiado en nuestro programa de entrenamiento, tiene que ver que nosotros no debemos interpretar esto como las esposas de los diáconos, sino que habla acerca de mujeres que ejercen el oficio de diáconos, es decir, mujeres que podríamos llamar diaconisas o mujeres que ejercen el oficio de diaconado. Ahora, ¿por qué razón podemos creer eso? Si usted observa, hay varias razones para poder creer esto. Y en primer lugar, es que los requisitos bíblicos en la palabra de Dios siempre están involucrados o vinculados a un oficio. Cuando hay requisitos, siempre hay un oficio detrás. Cuando vemos requisitos para el apostolado, bueno, hay un oficio. Cuando vemos requisitos para los pastores, es un oficio. Cuando vemos requisitos para los diáconos, es oficio. Es decir, si nosotros creemos que esto está hablando de mujeres, esposas de diáconos, sería la única excepción en la Biblia que hay requisitos para mujeres que no van a ejercer ningún oficio. Lo segundo es que la palabra diaconisa no existe en el texto original griego. Y esto hace que sea obvio que Pablo iba a utilizar la palabra mujeres para referirse a ellas, porque no existe la palabra diácona o la palabra diaconisa. Por eso era lógico que Pablo, si viene hablando de los diáconos, ahora utilice la palabra las mujeres diáconos como implícito. Lo tercero que podríamos decir es la ausencia de un pronombre posesivo. Usted sabe que si nosotros estamos hablando de las esposas de alguien, deberíamos decir en ese punto sus mujeres o sus esposas. Pero el texto no dice sus mujeres, sino dice las mujeres. Ahora, si nosotros prestamos atención y usted observa el texto, nos llama la atención que Pablo también está llevando una línea lógica. Usted observa 1 Timoteo capítulo 3 y va a observar que se habla acerca de los requisitos para el obispo, para el pastor o el anciano. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Tú saltas al verso 8 y dice el verso 8, los diáconos asimismo, de la misma manera que los obispos. Y ahora cuando tú lees el verso 11, dice las mujeres, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice el texto?
Asimismo, claramente Pablo está describiendo a tres grupos que de alguna manera desarrollan un oficio y que no son simplemente esposas de alguien. Ahora a eso tenemos que agregarle, si usted va en su Biblia, Romanos capítulo 16, verso 1, que es otro pasaje que nos ayuda a observar esto en la palabra del Señor. Romanos capítulo 16, verso 1, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es, ¿qué cosa? Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Obviamente acabamos de decir que la palabra diaconisa no existe en el texto original, pero lo que está diciendo en el texto original es Febe, diáconos de la iglesia. De alguna manera lo que nos está mostrando esto es que Febe era reconocida como una mujer que servía en la iglesia ahí en Cencrea. Hay algunas personas, los que creen que son esposas de los diáconos, dicen que en este pasaje Febe estaba en realidad haciendo un servicio particular, que no era realmente una servidora de la iglesia en Cencrea. Pero mis queridos hermanos, eso es realmente forzoso hacer decir eso a este pasaje, porque realmente lo que el texto está diciendo es que ella era una servidora de la iglesia en Cencrea. Y mis queridos hermanos, si a eso le añadimos la evidencia que hay en la iglesia primitiva, eso nos da mucho respaldo para creer que realmente ha sido así. De hecho, se creía justamente, los primeros cristianos en el primer siglo creyeron que este pasaje hablaba de diaconisas y eso fue lo que vivieron. Es interesante cuando tú observas acerca de Plinio el Joven, siglo II, en una carta que escribió al emperador Trajano, menciona haber interrogado a dos diaconisas. Jerónimo habló de una diaconisa llamada Salvina que consagró su vida a las obras de la piedad y se convirtió en una de las diaconisas de Crisóstomo. Y decía Charles Spurgeon, las diaconisas, un oficio que ciertamente fue reconocido en las iglesias apostólicas. Ahora, podemos añadir a eso la razón más importante de por qué razón creemos que no hay ningún impedimento para que una mujer pudiese ejercer un oficio como diaconisa, es por la esencia del diaconado. Porque mis queridos hermanos, cuando se ha malentendido el diaconado, es cuando se ha de alguna manera malentendido un diaconado femenino. Porque si nosotros llegamos a creer que el diaconado tiene que ver con enseñar la palabra o tiene que ver con liderar, bueno, claramente eso nos va a confundir cuando hablemos de una diaconisa. Pero hemos repetido en esta serie que el diaconado, mis queridos, es un oficio de servicio. El diácono no lidera en la iglesia del Señor. El diácono no ejerce autoridad. El diácono no ministra la palabra del Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es como si el mismo apóstol Pablo estuviese ahora mostrando lo que realmente una mujer puede hacer en la obra de Dios. De hecho, antes de los requisitos para los pastores, si tú vas conmigo a 1 Timoteo 2 del verso 11, nos dice claramente que la mujer no puede ministrar la palabra. La mujer no desempeña un oficio de liderazgo en la iglesia del Señor. No existen las pastoras. 1 Timoteo 3 lo dice claramente, no hay mujeres pastoras en la iglesia del Señor. Pero mis queridos hermanos, cuando hablamos de lo que es el servicio en la iglesia del Señor, en realidad no hay ningún impedimento, porque eso no significa ministrar la palabra, eso no significa gobernar en la iglesia, de manera que no hay ningún impedimento para que la mujer pueda ministrar en la iglesia del Señor. Ahora, mis amados hermanos, nos ocurre un problema acá, porque ¿por qué entonces está puesto este requisito ahí en el medio? ¿Por qué habla de las diaconisas ahí al medio y no lo hace al final? Que es uno de los argumentos más fuertes. Bueno, eso es porque no se entiende cuál es la estructura de estos requisitos. Si tú observas la estructura más clara de este pasaje, es que los versos del 8 al 10 son requisitos transversales para los diáconos y las diaconisas. Es decir, son requisitos del carácter de alguien que ejerce el oficio del diaconado. El verso 11 son requisitos únicamente centrados en las diaconisas, tal como acabamos de ver. Y el verso 13, el verso 12, son requisitos únicamente para los diáconos hombres. Por eso dice marido de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, para terminar en el verso 13, el cierre
de esta sección del diaconado para todos los diáconos. Ahora, ¿qué servicio podría hacer una diaconisa? Bueno, los mismos servicios que podría hacer un diácono, porque un diácono no es un líder, un diácono no ejerce autoridad, un diácono no ministra la palabra. Una mujer que tuviese el oficio de diaconisa podría hacer cualquier servicio que los hombres realizan como diáconos. Mis queridos hermanos, mujeres podrían ministrar claramente para poder visitar a otras viudas, encargarse de un trabajo particular en relación a eso que quizás hombres no sería lo mejor que lo hicieran. Podrían encargarse de administración de recursos como secretarias en áreas de servicio en la iglesia del Señor. Podrían encargarse de poder visitar a personas, ayudarles en áreas prácticas de necesidad. De alguna manera, mis queridos, eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. Se puede observar cómo las mujeres diaconisas ministraban de alguna manera haciendo labores prácticas de caridad. Incluso muchos registros hablan de que hermanas diaconisas bañaban a otras hermanas cuando ya no podían moverse. Se encargaban de poder ayudarle en todas sus necesidades prácticas. Ahora, al igual que los oficios de que los diáconos hombres, y debemos entender, mis queridos, que no es otro oficio, sino que es un oficio, el diaconado, que en este caso pueden ministrar hombres y mujeres. Al igual que los diáconos hombres, no cualquier mujer puede ejercer este oficio. Y de manera particular, Pablo dice que deben ser mujeres honestas. Al igual que los hombres, deben ser mujeres dignas, hermanas dignas de respeto. No deben ser calumniadoras, no diábolos, dice en el texto original. Es decir, no deben ser mujeres sueltas de lengua. No deben ser mujeres que tienden a hablar de las otras personas, a destruir la fama de otras hermanas, a difamar y lastimar a otras personas con sus palabras. Porque, queridas hermanas, ya tenemos un diablo. No necesitamos otro. Y muchas mujeres en la iglesia del Señor comienzan a hacer el trabajo del diablo en vez de hacer el trabajo de Cristo. En vez de edificar a la iglesia con sus palabras y ministrar a otras hermanas, hacen el trabajo del diablo destruyendo la comunión del Señor. Y mis queridas hermanas, eso es lo que hace que sea muy difícil poder encontrar a mujeres que realmente estén calificadas para ejercer este oficio. Dice la palabra, pero deben ser también sobrias, de un carácter estable, que tenga dominio de sí. Deben ser mujeres no que no sepamos cómo las vamos a encontrar, no sé cómo la voy a encontrar, si va a estar enojada, si va a estar triste o cómo va a estar. Deben ser personas centradas, mujeres en las que se pueda de alguna manera confiar, pero deben ser fieles en todo. Mujeres comprometidas con la obra de Dios, mujeres comprometidas con Cristo y con el Evangelio. Deben ser hermanas que de alguna manera puedan tener el compromiso delegado por el liderazgo pastoral de poder visitar a otras hermanas, de poder bendecir a la iglesia del Señor. Y mis queridos hermanos, queridas hermanas, realmente en la iglesia del Señor se hace necesario que haya mujeres comprometidas con la obra de Dios de esta forma. No es extraño que Pablo, pocos capítulos después, en 1 Timoteo 5:13 dice, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Algo le pesaba al apóstol Pablo de la iglesia en Éfeso, y es que no solamente habían diáconos que no deberían estar ahí, es que probablemente había mujeres ministrando como diaconisas que no deberían estar ahí porque estaban justamente haciendo eso. En vez de edificar a la iglesia del Señor, estaban destruyendo la comunión con sus palabras. Querida hermana, podríamos decir con tu vida y con tu testimonio que eres una mujer servicial, comprometida con la obra de Dios y una mujer que edifica al pueblo de Dios, ¿o es una mujer que destruye al pueblo de Dios? ¿Eres una mujer que bendice cuando habla? ¿O eres una mujer que dice cualquier cosa? Una mujer que provoca contiendas, divisiones, que cuando hablas con la hermana tanto, hablas de la hermana tanto. Queridas hermanas,
Dios no quiere que seas una mujer suelta de lengua, que daña el testimonio de otras hermanas, que produce divisiones, que sea una mujer diabolos. Dios no quiere eso. Dios quiere que seas una hermana comprometida con la obra de Dios, servicial, dispuesta a bendecir a otras personas, que como dice Colosenses 4:6, tus palabras sean con gracia sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo te animo a pensar si es que tú estás siendo de bendición para nuestra amada iglesia, o si en realidad estás causando división dentro de nuestra amada iglesia. Te animo a pensar si realmente tienes un carácter necesario para poder servir a Cristo. Y me encanta ver en la palabra de Dios cuántas veces se elogian a hermanas que fueron fieles colaboradoras en el ministerio para el mismo Pablo. El gran apóstol Pablo, queridos hermanos, ministró junto a hermanas comprometidas con la obra de Dios. Ahora bien, una vez que hemos entendido la estructura de este pasaje, podemos identificar cómo debe ser específicamente la familia de los diáconos, hombres. Y eso nos lleva al segundo elemento que debemos comprender de los requisitos, y es que debemos comprender el estándar de los requisitos para la familia del diácono. No solamente la estructura de estos requisitos, hemos observado cuál es esta estructura, sino también cuál es el estándar de estos requisitos. ¿Cuál es el estándar que Dios ha establecido para la familia del diácono? Si tú observas ahí, ahora hablando de los diáconos hombres específicamente, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Hay dos aspectos acá dentro de lo que deben ser los requisitos que debemos observar en aquellos que están como candidatos al diaconado. Son requisitos fundamentales para cualquier creyente hombre. ¿Qué cosa? Que sean leales hacia sus esposas y que lideren en su hogar. Esos son los dos requisitos que aparecen aquí. Cuando hablamos de esta expresión maridos de una sola mujer, mis queridos, que es prácticamente lo mismo que aparece con respecto a los pastores, no hay nada de diferente en cuanto a eso, ha habido discusión. Muchas personas en la historia han discutido a qué se refiere esto de ser maridos de una sola mujer. Y al menos hay 4 ideas que se han presentado, de las cuales la cuarta es lo que realmente el texto está diciendo. Algunos han dicho que esto significa que los diáconos deben ser personas casadas, que sería un impedimento esto para que pudiese ejercer el oficio del diaconado cualquier persona en estado civil soltero. Sin embargo, mis queridos hermanos, eso no aplica dentro de los requisitos, porque tú debes recordar que lo que Pablo está hablando acá es acerca de ser irreprensible. El estado civil de alguien no tiene nada que ver con ser irreprensible o no. Lo que Pablo está hablando aquí no tiene que ver con su estado civil. De hecho, estaría de más la palabra una. Si Pablo estuviese diciendo que deben ser personas casadas, bueno, ¿para qué agrega la palabra una? Deben ser maridos de mujer simplemente. Y no es lo que Pablo está diciendo. Ahora, mis queridos hermanos, otros han dicho que esto se refiere a que los diáconos no deben ser polígamos, es decir, deben ser monógamos, deben estar casados con una sola esposa. Ahora, en estos tiempos, si uno investiga, sí, nos damos cuenta que habían ciertas personas que tenían más de una esposa, y podría quizás el apóstol Pablo estar condenando esto. Pero si tú vas a 1 Timoteo 5:9, vas a observar que lo mismo dice Pablo para hablar de las viudas con respecto a sus maridos. Dice el texto ahí, cuando las viudas debían ser puestas en la lista, dice que sea esposa de un solo marido. Y ahí sí que sería sumamente extraño que en este caso Pablo estuviese condenando la poliandría, lo que realmente no se practicaba en el primer siglo. O sea, hubiera sido imposible que Pablo hubiese estado diciéndole a las mujeres que fueran casadas con un solo hombre. No es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Tercera opción que algunos han dicho es que este pasaje nos está diciendo que los diáconos deben haberse casado una sola vez en su vida. Es decir, si el diácono enviuda, no puede volver a casarse. Una vez más, mis queridos, eso no tiene nada que ver con ser irreprensible, no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo en este pasaje, y de hecho se contradice con lo que Pablo dice en 1 Corintios 7:39, que dice: pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea, ¿en qué? En el Señor. Mis queridos hermanos,
Claramente Pablo no va a estar diciendo algo contrario a lo que dijo a los hermanos en Corinto. No hay ninguna mancha en la vida de un hombre o de una mujer que enviuda y vuelve a casarse. ¿Cuál es la interpretación correcta de este pasaje? Mis queridos hermanos, lo que Pablo está diciendo es que el diácono sea fiel a su mujer. Y podríamos decir, ¿y eso cómo aplica a los solteros? Bueno, básicamente de lo que está hablando acá es de pureza sexual. Sea soltero, sea casado, sea una persona que por estos momentos, no sé, está en un proceso de noviazgo, sea una persona que guarde su pureza sexual. Mis queridos hermanos, el ministerio ha sido manchado por escándalos sexuales de liderazgos pastorales y por personas que están ministrando en algún oficio. Y Pablo le dice a Timoteo, no puedes permitir que personas que están cometiendo estos tipos de pecados ministren en un oficio en la iglesia del Señor. Timoteo, no puedes permitir que eso ocurra. Por eso estos hombres deben ser hombres de una sola mujer. Deben ser personas puras sexualmente, deben ser personas entregadas a su esposa, que amen únicamente y de manera exclusiva a su mujer. Ahora, mis queridos, la pureza sexual es vital porque el servicio de la iglesia debe reflejar la santidad de Dios. Nosotros adoramos a un Dios completamente santo. Nosotros adoramos a un Dios que está completamente apartado del pecado. Y si tú observas, las deidades que rodearon al pueblo de Israel en toda la historia eran deidades que daban rienda suelta a sus pecados. En el panteón griego, en el Olimpo, todos tenían relaciones sexuales unos con otros. Habían escándalos entre las deidades y quienes adoraban esas deidades también lo hacían. Pero los verdaderos hijos de Dios guardan su pureza sexual y viven para Dios. No deben vivir de la misma forma. Ahí en Éfeso, en este lugar, estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, un templo conocido como el templo de la diosa Diana, un lugar donde habían eunucos y donde habían sacerdotisas, vírgenes que ofrecían servicios sexuales, que básicamente era el mundo que rodeaba a la iglesia en Éfeso. Pero Timoteo, en la iglesia del Señor no puede ser así. Ustedes deben vivir en pureza y quienes ministran a Cristo deben vivir en pureza delante de Dios. Mateo 5:28 dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, de que si uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El estándar que el Señor pone al cuidarnos de todo este tipo de prácticas sexuales, cualquier cosa que deshonre el nombre de nuestro Dios y que de alguna manera no nos haga ser fieles a nuestras esposas, eso no se puede permitir en la iglesia de Dios. Mis amados hermanos, cuánto daño se ha hecho el día de hoy en las iglesias por causas de pastores que han cometido pecados sexuales, por causa de diáconos. Hemos estudiado nosotros en este proceso, hemos hecho lectura y es triste observar cuántas personas han abandonado el ministerio, ya sea en el diaconado, ya sea en el pastorado, justamente por pecados sexuales, pecados que han ofendido el nombre de Cristo, pecados que son escandalosos y que de alguna manera manchan el nombre de Cristo, la reputación de una iglesia. La obra de Dios es afectada, por lo tanto no podemos imponer nuestras manos con ligereza, no cualquiera puede ministrar como diácono. Es por eso que ahí en 2 Timoteo capítulo 2, verso 19, es interesante que Pablo va a exhortar justamente acerca de esto a Timoteo, en medio de toda esta cultura que podríamos decir donde lo normal es toda esta prostitución sagrada, la práctica de la magia y el ocultismo y todo lo que rodeaba el mundo en Éfeso. En medio de ese contexto, Pablo le dice a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Timoteo, la iglesia del Señor es diferente. La iglesia ha sido apartada de toda esta impureza sexual. La iglesia ha sido consagrada para el nombre de Cristo. Por eso ahí en 2 Timoteo 2, verso 20,
Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. Amados hermanos, es eso justamente lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Tú y yo somos llamados a vivir en pureza sexual, a apartarnos del pecado sexual, a apartarnos de esta cultura inmoral y a vivir para Dios. Hoy, mis queridos, podríamos decir claramente que hay un templo de la diosa Diana que nos rodea constantemente en nuestra cultura, donde personas casadas coquetean con otras mujeres como si fuera de alguna manera la práctica de su día. Jóvenes cometen fornicación de manera normal y habitual. Personas consumen pornografía de manera habitual. Pero aquellos que han sido llamados por Cristo a invocar el nombre de Cristo, debemos limpiarnos de estas cosas y así vamos a ser instrumentos para honra. Santificados y vamos a ser útiles para Dios, dispuestos a toda obra. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿qué cosa? Huye, tú, Timoteo. Tú, ministro del Señor, tú que estás sirviendo al Señor, tú, Timoteo, también huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tú debes ser ejemplo. Y aquellas ministras van a ser ejemplo también a otros. Timoteo, tú debes ministrar con tu ejemplo. Tú debes ser alguien que viva en pureza delante de Cristo. Queridos hermanos, nosotros somos todos llamados a vivir en pureza delante de Dios y ser irreprensibles en cuanto a nuestra pureza sexual. Los pastores debemos ser ejemplos hacia otros de personas que aman a sus esposas, que son fieles a sus esposas. Los diáconos deben serlo también. Y todo aquel que vive para Dios, todo hijo de Dios, mis queridos hermanos, debe vivir en santidad, apartado de la inmoralidad de nuestra cultura, consagrado para Dios. Pero si eres casado, con exclusividad para tu cónyuge. No hay nadie más a quien tú debes mirar. No hay otra persona en donde tú debes apuntar o desear, porque el Señor quiere que vivamos en santidad y que le sirvamos en santidad. Pero mis amados hermanos, todos estamos llamados a servir de esa forma. Y yo te pregunto, ¿eres un instrumento santificado para Dios? El texto que acabamos de leer de 2 Timoteo 2:22, Pablo le dijo a Timoteo, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Te pregunto, ¿quiénes son tus mejores amigos? ¿Tus mejores amigos son los que están dentro de la iglesia o son los que están fuera de la iglesia? ¿Son las personas que te llaman a la inmoralidad o son las personas que te llaman a la santidad? ¿Con quiénes te rodeas? ¿Quiénes son las personas que te rodean? ¿Quiénes son las personas con las que pasas tiempo y que te gusta estar con ellos? Pablo le dijo a Timoteo, tú debes seguir estas cosas con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nosotros debemos llenar nuestra mente de Dios, de su palabra, y fuera, en este mundo inmoral, no lo vamos a encontrar. Solamente vamos a encontrarlo en el pueblo de Dios, que busca servir a Dios, que lucha con sus pecados. Pero aquí, amado hermano, vas a tener amigos que te van a ayudar a caminar en pureza. ¿Lo crees? Aquí tendrás a personas que te van a cuidar, van a guardar tu pureza y que te van a confrontar en ocasiones y te van a ayudar a que tú puedas caminar y transitar por la santidad para Dios. ¿Qué tal tu vida de pureza sexual? ¿Cómo estás viviendo en este mundo inmoral? Pero debemos hablar del segundo aspecto que habla de la familia del diácono. O podríamos decir de la familia del pastor también, que es uno de los requisitos que estaba anteriormente. Y tiene que ver con el liderazgo en el hogar. El segundo aspecto que aparece es que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Los diáconos deben ser hombres de una sola mujer, hombres que se guarden para sus esposas, hombres que si están solteros guarden su pureza delante del Señor, pero también deben ser personas que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Debemos recordar, mis queridos, que los diáconos no lideran en la iglesia. Pero hay un liderazgo que es ineludible para un diácono y es el liderazgo en su casa. Los diáconos no gobiernan en la iglesia, son solo servidores. Sin embargo, en su hogar todo hombre debe liderar.
Todo hombre debe liderar, y dice este texto, debe liderar bien. En griego, básicamente, esta palabra bien habla de adecuadamente, excelentemente. Eso nos confronta a todos los hombres. Excelentemente nos habla de que nosotros debemos ejercer un liderazgo que sea excelente. La palabra gobernar es una palabra que me encanta. Mis queridos, si hay un tema que a mí me apasiona en las Escrituras, tiene que ver justamente con el liderazgo. Y es algo que he estudiado, que he leído, y una de las cosas que me impresiona es cómo el liderazgo se ha tergiversado para hablar de gobernar como aquel que manda, como el jefe, el tirano, la persona que está aquí para decir lo que se debe hacer. Pero la palabra gobernar, mis queridos, es todo lo contrario. La palabra gobernar que aparece aquí es un término que literalmente significa estar de pie ante. Es una palabra que nosotros conocemos porque de ahí se deriva la palabra que conocemos como presidente, presidir. Pero en este pasaje donde estamos, se nos muestra más o menos cuál es la idea de esta palabra. Uno de los significados de la palabra gobernar es ocuparse. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver ocuparse con gobernar? Que para nosotros es mandar a alguien que está al frente, que es lo que a los hombres les gusta, ¿no? Pero lo que tiene que ver esta palabra, el significado, tiene que ver con ocuparse. Si tú observas un poco más adelante los requisitos, cuando habla de los requisitos para los pastores, Pablo nos deja en claro cuál es el significado de alguien que gobierna. Mire lo que dice el texto en 1 Timoteo 3. Si tú observas 1 Timoteo capítulo 3, verso 4 y 5, dice que gobierne bien su casa. Esto es el pastor. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Pablo aquí nos está entregando una definición clara de lo que es el liderazgo en el hogar. Está intercambiando, para no ser redundante y no utilizar la misma palabra gobernar, ahora dice ¿cómo qué cosa? Cuidará. Pablo nos está diciendo qué significa liderar. Y mis amados hermanos, liderar significa cuidar. Liderar, por eso, tiene relación con ocuparse. Es una persona que se ocupa de su casa. Es una persona responsable de su hogar. Es una persona que cuida a aquellos que están bajo su cuidado. Y mis queridos hermanos, eso cambia nuestra perspectiva acerca de el que manda, el jefe. No, nosotros somos quienes cuidamos de nuestro hogar. Somos los que nos ocupamos de nuestro hogar. Somos los responsables de nuestro hogar. Si mi esposa no está asistiendo a la iglesia, ¿quién es el responsable? Yo soy el responsable. Si mis hijos no quieren congregarse, ¿quién es el responsable? Yo. No, pero es que mi esposa, tú eres el responsable. Nosotros somos los responsables de nuestro hogar. Nadie más va a hacer ese trabajo por nosotros y cuando el Señor llame a rendir cuentas, no va a llamar a nuestras esposas, nos va a llamar a nosotros. ¿Qué hizo Dios con Adán? Mis queridos hermanos, fue justamente Eva la que pecó. Podríamos nosotros decir, Eva fue la culpable, allá está, habla con ella. ¿Y a quién llamó Dios? ¿Quién era el responsable de cuidar su hogar? Era Adán. ¿A quién va a llamar a rendir cuentas el Señor cuando estemos en su presencia? Va a ser a nosotros los hombres. ¿Cómo ministraste en tu hogar? ¿Cómo serviste en tu hogar? ¿Cómo ministraste a tu familia? ¿Pastoreaste a tu esposa? ¿Le enseñaste la palabra? ¿Le diste un ejemplo a tus hijos de cómo es un hombre trabajador, de cómo es un hombre responsable que lee la palabra de Dios? Amados hermanos, eso es liderar. En nuestros hogares, mis queridos, más que ser quienes mandan, nosotros todos los hombres somos responsables de influenciar, impactar a nuestra familia para que ellos vivan para Dios. ¿Amén? Una cosa es lograr que las personas nos obedezcan porque mandamos y otra es que las personas nos obedezcan porque nos admiran y nos quieren imitar y quieren ser como nosotros. Cualquier persona se somete a un tirano porque tiene que hacerlo nomás. Cualquier persona se somete porque es la autoridad. Uno no se somete a la posición.
Uno se somete por obligación, uno no respeta la posición, se somete nomás. Pero lo que uno realmente respeta es el carácter de una persona. Una persona que yo sé que cuando me está aconsejando en algo, sé que lo está haciendo por mi bien, porque lo veo en su propia vida. Es una persona digna de imitar. Mis queridos hermanos, nuestras esposas o nuestros hijos deben ver a un hombre en casa que ama a Cristo, que ama a Dios, que sirve al Señor, que se quiebra la espalda trabajando, pero que llega a leer su Biblia en la casa, que llega a orar y buscar del Señor, que llega a enseñar con lo poco de gota de energía que le queda del día, que llega a ministrar a su hogar para enseñar la palabra del Señor. Una persona que, mis queridos hermanos, cuando lo ven los hijos acá ministrando adelante, sirviendo, son personas que le creen, no que dicen, ya está de nuevo, el mentiroso allá adelante. Son personas que le creen lo que está diciendo, lo que está hablando, porque es una persona que así como es en su casa, es en la iglesia. Por eso los puritanos les llamaban las pequeñas iglesias. Mis queridos hermanos, todos nosotros somos pastores, los hombres. Todos nosotros somos pastores de pequeñas iglesias. Todos somos responsables de cuidar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Y mis queridos hermanos, sabemos que la salvación es del Señor. Nosotros no podemos de alguna manera dar la salvación a nuestros hijos. Eso es obra del Señor. Nuestro Señor es soberano. Nuestro Señor escoge para salvación. Pero mis amados hermanos, tú y yo podemos influenciar en nuestro hogar. Y aunque nuestros hijos no sean convertidos necesariamente, deben ser personas que aún en su intelecto abracen el Evangelio. Que aún en su intelecto abracen la fe de sus padres y aún intelectualmente no renieguen de la fe de sus padres, aunque no sean convertidos. Y mientras estén bajo el alero de mi hogar, que sean personas que no renieguen de la fe. Por eso Oswald Sanders en su librito de liderazgo espiritual decía, liderazgo es influencia, es la capacidad de influir a otras personas para que sigan su guía. Eso es liderar. Es una persona capaz de influenciar en el otro. Una definición personal acerca del liderazgo es que un verdadero líder es aquel que mediante su carácter y ejemplo de servicio, no me gusta omitir la palabra servicio cuando se habla de liderazgo, ejerce una influencia transformadora en otros, motivándolos a seguirlo e imitar sus cualidades, incluso si esto requiere sacrificios. Un verdadero líder es aquel que tiene personas ahí siguiéndole, a pesar que saben que al seguirle van a pagar un gran costo. Pero han sido tan impactados por su testimonio, han sido tan impactados por su carácter, que son personas que dicen, yo me la juego toda por seguirle. Porque yo le creo a esa persona, porque yo le creo a ese líder. Amados varones que están acá, si tú eres casado o si aún no lo estás, Dios te ha llamado por diseño a cuidar y velar y proteger a tu hogar, a ser un modelo que tu familia siga. Y te van a seguir, sí o sí te van a seguir. El problema es que si siguen un buen modelo o un mal modelo, en algún momento Dios te llamará a pedir cuentas, mi querido hermano. ¿Y qué dirás delante de Dios? ¿Cómo has guiado a tu familia? ¿Cómo les has modelado el Evangelio? ¿Has orado por tu esposa y por tus hijos? ¿O mi querido, eres realmente alguien que está cuidando de su hogar? Mis queridos hermanos, es triste hoy ver la crisis de liderazgo que hay en los hombres. Es común que los hombres se laven las manos en la crianza de los hijos y que lo haga la esposa. Es común, mis queridos, que mujeres realmente estén tomando todo el rol de crianza de los hijos, todo lo que tiene que ver incluso a veces con el sustento en el hogar, y los hombres no lo están haciendo. Amados hermanos, somos nosotros los responsables de leer, de estudiar la palabra, y si nuestros hijos no están acá, es tu responsabilidad. Me encanta un pasaje que a mí me encanta no por lo que generalmente a las personas les gusta, pero este pasaje habla acerca de que las mujeres pregunten en casa a sus maridos. Y muchos hombres les encanta ese pasaje. ¿Sabes que a mí me encanta por lo contrario? Porque dice, y si quieren aprender algo,
pregunten en casa a sus maridos. 1 Corintios 14:35. ¿Qué significa eso? Siempre tú y yo, varones, debemos saber más de la Biblia que nuestras esposas. Siempre. Nosotros siempre debemos conocer más de la Escritura. Si ella ha leído tantas veces la Biblia, tú debes leerlas más. Si ella conoce un poco de doctrina, tú debes conocer más. Porque tú eres responsable de enseñar en casa a tu esposa. Queridos hermanos, nosotros debemos conocer más de la palabra de Dios que nuestras esposas. ¿Eres capaz de responder a preguntas teológicas y prácticas a tu esposa? Si ella te pregunta, si ella te hace preguntas acerca de la Biblia, de vida cristiana, ¿eres capaz de responder? ¿O la llevas al pastor nomás? Mis queridos, somos nosotros los responsables de liderar en nuestro hogar. Amados hermanos, lo que a mí más me anima es que tenemos nosotros un referente perfecto. Cristo, mis queridos, es el mayor estándar de los dos requisitos para la familia del diácono. El mayor estándar de lealtad a su esposa y el mayor estándar de liderazgo es la persona de Cristo, nuestro amado Señor. Amén. Cristo, mis queridos hermanos, vino a esta tierra y se entregó por su amada iglesia. Dice Efesios capítulo 5, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una iglesia, mis queridos, que no era la que tenía la mejor ropa de novia en ese día. No era la mejor novia, mejor vestida, con el mejor maquillaje. Era una novia andrajosa. Una novia que estaba con el vestido sucio delante de Cristo, sucia por todos sus pecados, afectada por los pecados que ha cometido en su vida. Pero Cristo, con su amor abnegado, incondicional, sacrificial y voluntario, se entregó y amó a su amada iglesia y se entregó en la cruz del Calvario para santificarla para Él. Cristo es el mayor ejemplo de un esposo, amante perfecto, sacrificial, que no le importó que tuviera una esposa andrajosa. Fue una persona que se entregó hasta lo sumo por los pecados de su esposa. Mis queridos, eso es justamente el ejemplo de Cristo. Cristo nos amó a tal punto que se entregó a sí mismo para limpiarnos, lavarnos por la palabra y hacernos una iglesia santa y sin mancha para Él. Oh, querido amigo que estás acá, si tú realmente no estás en Cristo, déjame decirte que aún con todos tus pecados, Cristo te ama. Y Cristo ha dado su vida para que tú te arrepientas de tus pecados, dejes tu vida pasada y creas que solamente en Cristo hay salvación, arrepentimiento y fe para que seas limpiado para siempre. Desde ahora y para siempre podrás tener vida en Jesucristo. Y mis queridos, ¿qué decir de su liderazgo? Cristo no es aquel que vino a mandar y decir, aquí se hace lo que yo digo. Cristo no fue un tirano que vino simplemente a decir, aquí todos me obedecen. Cristo fue un siervo que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, según Marcos 10:45. ¿Y sabes lo impresionante de Cristo? Es un líder que no tiene comparación. Allí en Hechos 4:13, cuando las personas están viendo a los discípulos hablar, dice la palabra que viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Ese es el impacto de un líder. Ese es el impacto del carácter de un hombre que influenció a otros, no simplemente por mandar, por lo que fue su vida. Una influencia que hace que las personas estén dispuestas a seguirle sin importar cuál sea ese precio. Los discípulos llegaron hasta la muerte siguiendo a su líder. Amados hermanos, eso es liderazgo. Querido hermano, tú tienes el mayor ejemplo en la palabra de Dios. Cristo, el mejor esposo. Cristo, el mejor líder. Queridos hermanos que están en el proceso para el diaconado, es Cristo. Justamente el mayor estándar, el mayor ejemplo que nosotros debemos imitar. Queridos hermanos que no están en este proceso para el diaconado, nosotros somos responsables de liderar, nosotros somos responsables de amar a nuestras esposas. Solamente para cerrar algunas aplicaciones finales para nuestras hermanas
Queridas hermanas, procuren ser mujeres que teman a Dios antes que buscar las apariencias o las competencias con otras mujeres. Queridas hermanas, busquen realmente ser mujeres que en vez de preocuparse tanto por el externo, se preocupen más por el interno. Dice Proverbios 31:28 en adelante, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer, ¿qué cosa? Que teme a Jehová, esa será alabada. Queridos hermanos, en mi tiempo en el Señor, sirviendo al Señor, no solo en el ministerio, sino en mi vida cristiana, he visto tantos modelos de mujeres piadosas que han amado al Señor, dignas de imitar. Y ¿sabes qué? Lo bueno que tenemos en la palabra es que hay muchos lindos ejemplos de hermanas fieles al Señor, mujeres no sueltas de lengua, mujeres entregadas a Dios y su obra. Una mujer como Lidia que abrió su hogar en Hechos capítulo 16. Una mujer como Priscila entregada a poder ministrar en Hechos capítulo 18. Si tú lees Romanos capítulo 16, verso 12, nos habla de una mujer llamada Trifena y Trifosa. Mujeres reconocidas por Pablo como mujeres que trabajan en el Señor. Pérsida, que trabajó en el Señor, según Romanos 16:2. Evodia y Síntique, que estaban con problemas en Filipenses 4, pero que Pablo dice que habían combatido juntamente con él en el Evangelio. Hermanos, queridas hermanas, aquí tenemos a hermanas que fueron destacadas en la palabra del Señor por ser fieles ministras del Evangelio, que ministraron a otras hermanas, que ministraron por el avance del Evangelio, con humildad, reflejando a Cristo. Que las próximas generaciones puedan decir lo mismo que Pablo dijo de estas hermanas, que ustedes, queridas hermanas, trabajaron fieles en el Señor, fueron fieles al Señor. Para nosotros, queridos hermanos, somos llamados a liderar nuestros hogares, a ser hombres que sean líderes serviciales en su hogar y comprometidos con la obra de Dios. Faltan personas que, así como Josué, digan lo que él dijo en Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué, con convicción, como líder del Señor en su hogar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Podrías hacer ese compromiso hoy? De ser un hombre que sea responsable de su hogar, que esté dispuesto a decir, yo y mi casa no nos alejaremos de Dios. Yo y mi casa serviremos a Cristo. Yo y mi casa estaremos involucrados con la obra de Dios. Estaremos apoyando el servicio y el liderazgo en nuestra iglesia. Estaremos apoyando para que el evangelio avance. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amados hermanos, el liderazgo comienza en nuestra pequeña iglesia, en nuestra casa, y luego se extiende a la iglesia del Señor. Pero para todos, para terminar, a todos Dios nos llama a vivir en santidad, apartados de este mundo, sirviendo con excelencia y pasión a nuestro Dios. Oh, amado hermano, la palabra del Señor nos convoca claramente a que nosotros dejemos la inmundicia. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Amados hermanos, Dios no utiliza instrumentos sucios. Dios utiliza instrumentos limpios para su gloria. Por eso dice la palabra, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amado hermano, abandona aquello que contamina tu comunión con Dios. Huye de la inmoralidad sexual, del pecado oculto, de una doble vida. Rinde todo eso delante del Señor. Apártate de estos pecados y siga a Cristo con un corazón limpio. Y sírvele con excelencia y compasión. Queridos hermanos, para cerrar, los puritanos solían describir el hogar cristiano como una pequeña iglesia, porque entendían que el discipulado comienza mucho antes que el púlpito. Comienza alrededor de la mesa, en las conversaciones diarias, en la manera de amar, corregir, perdonar y servir dentro del hogar. Y esta verdad es justamente lo que hoy día el Señor nos llama. Antes de que el mundo escuche nuestra predicación, debería poder observar nuestra familia y decir, aquí hay algo
diferente. Nuestras pequeñas iglesias. Por eso alguien decía, si alguien quisiera descubrir cómo luce realmente el cristianismo, debería poder encontrar su mejor demostración al cruzar la puerta del hogar de un creyente fiel. ¿Qué pasa en tu hogar? ¿Qué pasa tras la puerta de tu hogar? ¿Muestra eso el hogar de un creyente fiel? Queridos hermanos que están en el proceso para el diaconado, eso es lo que Dios demanda de ustedes. Lo demás, las áreas prácticas, el servicio, eso siempre se puede mejorar. Siempre hay algo que corregir. Siempre hay algo de habilidades que aprender. Pero lo que Dios demanda es que seamos hombres dentro de la puerta de nuestro hogar. Amados hermanos, la iglesia proclama el evangelio cada domingo, pero los hogares lo proclaman todos los días. Si queremos una iglesia fuerte, tenemos que vivir hogares fuertes para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar a nuestro amado Señor. Y con sus ojos cerrados en actitud de oración delante de nuestro Dios, yo quiero dirigirme a ti, querida hermana, quiero dirigirme a ti, querido hermano. Hoy Dios nos ha hablado a través de su palabra. Hoy Dios nos ha confrontado por su palabra. Pero yo quiero preguntarte, ¿estás dispuesto hoy a hacer un compromiso delante del Señor? Queridas hermanas, ¿están dispuestas a hacer un compromiso para ser mujeres que teman a Dios? Mujeres que cultiven su vida de oración, su comunión con Dios. Mujeres que amen a Cristo, mujeres entregadas al Señor y su obra. Mujeres que sean utilizadas como instrumentos en las manos del Señor para el avance del Evangelio, porque sabes que Dios te quiere usar. Dios quiere usar tus manos. Dios quiere utilizar un corazón dispuesto para su obra. Pero sabes que a Dios no le agrada la murmuración. A Dios no le agrada el chisme, porque eso es lo que hace el diablo para destruir su iglesia. Cristo quiere edificar su iglesia. Querida hermana, no la destruyas. Dios quiere utilizar tus palabras para edificar a otras hermanas. Pero ¿estás dispuesta a hacer un compromiso hoy? Y decir, Señor, úsame para tu gloria. Señor, quiero que uses mi vida como un instrumento en tus manos. Haz un compromiso delante del Señor. Queridos varones, hombres que están acá, ¿estás dispuesto a hacer un compromiso o renovar tu compromiso delante del Señor para decir, Señor, quiero ser un hombre en mi hogar? Y no lo que vemos en este mundo que nos rodea, sino un hombre a la luz de la palabra. Ser un hombre que viva para ti, Señor. Querido hermano, ¿estás dispuesto hoy a hacer ese compromiso y decir, Señor, quiero vivir en pureza delante de ti, pero quiero ser el líder de mi hogar, el responsable de mi hogar? Quiero renovar mi compromiso delante de ti, Señor. Habla con el Señor y dile, Señor, ayúdame a ser como Josué. Y en última instancia, ayúdame a ser como Cristo, a impactar con mi vida y con mi ejemplo. Que mis hijos me vean no solamente servir en la iglesia, me vean buscar tu comunión en la semana. Me vean buscándote, amándote, sirviéndote. Que mis hijos me vean orando, leyendo la palabra. Que mis hijos me vean amando a mi esposa. Habla con tu Señor y haz un compromiso delante de Él. Porque sabes que una iglesia necesita de hombres así. Una iglesia necesita de hombres que se levanten con firmeza y con convicción y que digan, yo quiero ser un hombre que lidere mi hogar. Porque ¿sabes qué? Nosotros somos el termómetro de nuestro hogar. Y si vemos hogares fuertes, vamos a ver iglesias fuertes para la iglesia, para la honra del Señor. Vamos a ver una iglesia que se levanta con poder y que va a ser utilizada por Dios. Pero tú debes ser de esos hombres dispuestos a ser el hombre que Dios enseña en su palabra. Padre, ayúdanos, Señor.
Padre, necesitamos tener el carácter necesario para ministrar y servir, Señor. Tú sabes todas nuestras falencias. Tú conoces nuestros pecados, Señor. Y hoy, Señor, nos rendimos delante de ti porque necesitamos de tu perdón, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a acudir a Cristo una vez más, quien está dispuesto a limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Oh, Señor, ayúdanos a clamar por su perdón, para que tú, Señor, levante hoy a hombres y mujeres que te sirvan, a hombres y mujeres que te amen, Señor, entregados fielmente a tu obra. Oh, Señor, te rogamos de manera particular por nuestros 3 hermanos que están viviendo este proceso, Señor. Guárdalos del pecado. Guárdalos del pecado sexual, Señor. Guárdalos de la inmoralidad de este mundo. Conságralos en santidad para ti, en pureza delante de ti, con exclusividad y fidelidad, Señor, a sus amadas, Señor. Pero al mismo tiempo que sean hombres que dentro de su hogar tengan el carácter necesario para influenciar a otros, para liderar a otros en su hogar. Oh, Señor, gracias, porque tú has escogido a hombres viles como nosotros. Nos has rescatado por tu gracia y nos haces instrumentos útiles en tu obra, Señor. Oh, Señor, quiero rogarte por aquellas personas que están acá que nunca se han rendido delante de Cristo en arrepentimiento y fe. Que hoy sea el día de su salvación. Que hoy sea el día en que se rindan delante de aquel Cristo que se entregó hasta lo sumo por su amada iglesia. Gracias, Señor. Te alabamos y agradecemos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.